Dios te bendiga rica y abundantemente y bienvenido a otro programa más de Cambios de Voces. Un programa que busca conocer los ministerios de una forma más profunda para que todos sepamos qué cosas están pasando en el ambiente cristiano aquí en Puerto Rico. Todo para engrandecer el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que mi nombre es Will Santiago y bienvenidos una vez más a Cambio de Voces. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos has dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor, que nos afirmará y guardará del mal. Salmos 59:16. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Dios te bendiga rica y abundantemente y bienvenido a otro programa más de Cambios de Voces. Hoy tenemos un programa sumamente interesante porque el ministerio que vamos a estar entrevistando trasciende la isla de Puerto Rico y trasciende las comunidades, sale de las cuatro paredes. Así que yo sé que hoy hay una palabra que está esperando para ti y un testimonio que también impactará tu corazón. Con nosotros está Rafael Lisier, pastor de la Iglesia Nuevo Testamento y presidente de la Iglesia Hace Patria. Bienvenido aquí al set de Cambio de Voces. Qué honor tenerte. ¿Cómo te sientes hoy? Muy bien, excelente, animado y con grandes expectativas, ¿verdad? De esta entrevista y lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Y las personas que van a ser tocadas a través de ella. Eso es muy importante. Ya viste cómo era el trato de nosotros aquí, que somos como una familia. Ya te estás incorporando a lo que es Cambio de Voces. Me siento en casa, Qué bueno, qué bueno. Hay mucha tela para cortar, como dijimos antes de comenzar el programa, y yo sé que las personas van a ser impactadas a través del ministerio, porque a veces nosotros, como te presenté, eres pastor de la Iglesia Nuevo Testamento y presidente de la Iglesia Hace Patria. Todo tiene un comienzo. Así es. ¿Cómo fueron los comienzos? ¿Cómo es que Dios moldea el corazón de Rafael Lisier? ¿Y cómo es que te lleva al pastorado? ¿Cómo es ese proceso? Pues mira, vengo de una familia, ¿verdad? Que no se crió en la iglesia, no éramos personas que asistíamos a la casa de Dios. Y en medio de una crisis de familia, mi hermana comienza a asistir en la iglesia y se convierte, eventualmente mi mamá, en fin, después llegamos todos, ¿verdad? Como dice esa palabra de que si crees en el Señor Jesucristo serás salvo tú y los tuyos. Amén. Así que cuando llegamos empezamos a servir al Señor y recuerdo que preguntaron para quién quería visitar el Centroamérica para un viaje misionero y yo ¿verdad? Me puse a la disposición. Y en ese viaje en Centroamérica, especialmente en Honduras, en una iglesia, recibo como ese llamado de parte de Dios de entender que había algo más para mí. O sea que Dios comienza a tratar contigo a través de las misiones. De las misiones, correctamente. Te sacó de Puerto Rico en un viaje misionero y volviste diferente. Me cambió la vida, ese viaje me cambió la vida porque, como te digo, entendí que había un plan más allá de lo que ya yo estaba haciendo. Para ese tiempo ya yo había estudiado, tenía un asociado en chef de cocina, mi esposa era terapista del habla y lenguaje. Cuando comienzo a descubrir esta idea de que Dios tiene algo más para mí que simplemente cumplir con mis profesiones, Claro. Fue en el 2006, a la edad de 23 años, que decido dar el paso y soy enviado a los cuarteles generales de nuestra organización en Ohio para recibir adiestramiento. ¿Ahí estás cuánto tiempo? 6 meses. 6 meses en Ohio. Sí, en Ohio. Preparándote para misiones. Levantándonos temprano en la mañana, estudiando la palabra de Dios todo el día. Íbamos ahí a eso, ¿verdad? En ese tiempo nos acuartelábamos y era estudiar la palabra de Dios y ser formados.
Y en uno de esas clases mi pastor llega y me dice, Rafi, la semana que viene sales para El Salvador porque tenemos una necesidad en una de nuestras iglesias allá. Wow. Y esa es mi primera experiencia pastoral. Salgo a los 23 años al hermoso país de Centroamérica, El Salvador. En Santa Tecla, El Salvador, fue la primera Y allí experiencia estás, pastoral. ¿cuánto tiempo estás en El Salvador pastoreando? 1 año y 1 mes. Un año y un Específicamente. mes, 13 meses. 13 meses que fueron de bendición, muchos testimonios de fe, de ver la obra de Dios, ¿verdad? En el campo misionero, la provisión de Dios, de servir a Dios fuera de la zona cómoda, ¿verdad? Pero ver cómo Dios hacía cosas tremendas día a Exacto, día, sí. día a día. No, aquellos que hemos experimentado las misiones, yo he tenido oportunidad de hacer las misiones, uno llega diferente, y uno empieza a valorar mucho más lo que tiene. Definitivamente. Porque a veces nosotros no nos damos cuenta de las bendiciones que tenemos en Puerto Rico hasta que experimentamos un país que tiene quizás más necesidad que nosotros, aunque aquí hay necesidad, obviamente, y cuando llegas a tu casa y te das cuenta que tienes muchísimas cosas gracias a aquel de allá arriba. Así es, así yo fielmente creo que toda persona debe en algún momento dado tener una experiencia misionera, ¿verdad? Primero contigo. porque va a servir de bendición, va a abrir su horizonte, su visión acerca de lo que es el reino de Dios y también va a tener esa experiencia de adaptación y yo creo que va a volver mucho más agradecido de las cosas que tiene. Y esa riqueza cultural Así mismo. que uno aprende Yo no tiene precio. disfruto mucho eso, disfruto viajar a otras culturas, descubrir su gastronomía, aprender, ¿verdad?, de las diferentes culturas y la verdad que es una bendición ser un embajador del Señor donde quiera que uno va. Siempre uno deja algo y se trae algo, ¿verdad? Correcto. Y aprende algo. Correcto. 1 año y 1 mes allá, regresas a Puerto Rico. Después de ese 1 año y 1 mes allá, me envían a una obra que estaba, unos hermanos que necesitaban un pastor en Bakersfield, California. Ah, de ahí pasas a California. Voy a Todavía California. Puerto Rico Todavía no no ha llegado a la página Sí, de ahí Puerto estoy Rico. 4 años y medio en California, establecimos la iglesia y en California todavía permanece hasta el sol de hoy. Y allá tengo mis 2 hijas, Grace y Danelis, nacen en California. Muy bien. Y en el 2011 es que entonces recibo la llamada de que me necesitaban aquí en Puerto Rico y regreso a Puerto Rico después de un tiempito fuera de mi país. Llegas en el 2011, llevas 7 años entonces acá. 7 años en Y por Puerto ahora Rico. estás establecido acá. No hay Sí. como ese deseo quizás de volver a El Salvador o a California. Por ahora, Hasta Puerto ahora Rico. los planes que tenemos de parte del Señor son quedarnos, pero siempre nuestro oído está presto, ¿verdad? Lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Muy Y bien. si Él me requiere en otro lugar, yo tengo mis maletas ready. Perfecto. Pero entiendo que para este tiempo Dios nos ha traído aquí a nuestro país. Me sentía en un momento dado como raro porque decía, yo tengo un espíritu misionero. ¿Qué hago yo en mi país teniendo ese espíritu misionero? Y Dios me confirmaba que venía como misionero a mi país, Claro. que había un tipo de misión distinta a la que se hace en otros países, pero que también era necesaria, ¿verdad? El ministerio que Dios había desarrollado en nuestras vidas para Puerto Rico. Tienes un corazón entonces dispuesto y ahora tenemos que definir porque, como dije al principio, eres pastor de la Iglesia Nuevo Testamento, pero eres presidente de la Iglesia Hace Patria. Ya que tenemos la base de lo que es la Iglesia Nuevo Testamento, ahora vamos a hablar y explicamos un poquito, ¿verdad? Porque la gente dice, ¿cómo es esto? ¿Tiene 2 iglesias? Claro. ¿Cómo nace entonces Iglesia Hace Patria? Pues mira, era una preocupación que yo tenía de que las personas no entendieran lo importante que es la iglesia en nuestro país. Las personas ven la iglesia como simplemente un lugar religioso, un lugar donde la gente va a cantar, a escuchar palabras, pero no ven el impacto que tiene una iglesia en todos los ámbitos en el país. Entonces, en un ensayo, en la universidad se me pide hacer un ensayo de un tópico abierto y escojo tratar de mostrar cuál es el impacto que tiene la iglesia en nuestra sociedad. ¿Qué pasaría en nuestro país si las iglesias no estuvieran? ¿Verdad? Ese era ¿verdad? El tema que quería tocar. Sí, porque la gente ve, perdón que interrumpa, la gente muchas veces ve, los que no son creyentes, la iglesia como un club social. Sí, un club social, algo que te viene a quitar, Exacto. algo que te viene, ¿verdad? A qué sé yo, entretener o cosas así. Pero cuando yo empecé a investigar cada área de la iglesia y empezando con mi vida, por ejemplo, nuestra familia era una familia que no servía al Señor y como no servía al Señor cometíamos, ¿verdad? Graves errores. Claro. Por ejemplo, en muchas ocasiones
y errores que fueron, ya después pagamos un alto precio por ellos, ¿verdad? Pero en mi casa era de esas casas que cuando se iba a llenar la piscina, pues se ponía un pillo ¿verdad? Para que no contara el agua que Sí. entraba, o algo para la luz, o no se pagaban los impuestos como se debía. Yo jugaba mucho baloncesto y fui becado en una escuela, un colegio aquí en Puerto Rico, y pues por cosas de las malas decisiones que tomé, en noveno grado fui expulsado de la escuela, fui un desertor escolar, comencé a utilizar marihuana, beber pastillas, a hacer un sinnúmero de cosas que era un potencial criminal, ¿verdad? En el proceso, o ya sea por el uso o por cualquier otra cosa que pudiera pasar. Y yo descubrí que, por ejemplo, en las estadísticas, el costo lo que le cuesta un preso al país Ujú. es aproximadamente $30,000 al año. Uno. Uno, uno de ellos. Y yo solamente soy un ejemplo de miles de ejemplos que hay en Puerto Rico Ujú, de cómo personas donde el Estado no intervino ujú. o no intervino, eh, fueron rescatados de las calles, no llegaron a una cárcel, no porque el Estado hizo algo, pero porque la iglesia con su mensaje de transformación del Evangelio llegó a tiempo a esa vida, y esas personas ahora no son una carga para la sociedad o una carga para el gobierno, porque la iglesia hizo una diferencia en ellos. Entonces la iglesia ayuda a el país a estar más seguro. Claro. Semana tras semana hay potenciales delincuentes que salen de las calles porque escuchan un mensaje transformador de la palabra de Dios. Eso es así. La iglesia ayuda en temas de salud mental, en temas de salud emocional. Cuando una persona pasa por un proceso de divorcio, ahí está la iglesia. Cuando una persona pasa por un proceso de enfermedad, ahí está la iglesia. La iglesia ayuda a la economía del país. Por ejemplo, cuando una iglesia abre, se compran sillas, se compran equipos de sonido, se compran alfombras. Toda una actividad económica Ujú. comienza cuando una iglesia abre operaciones. Y ni se diga los domingos. Los domingos, los restaurantes que están alrededor de la iglesia, ¿qué ocurre el domingo, verdad? Cuando sale del culto? La gente sale hambrienta y a comer, a dejar propina en los lugares, a gastar dinero, Porque como dicen, el cristiano no bebe ni fuma, pero le pero gusta comer, come, come bien. que es una barbaridad. Y eso es una actividad económica que constantemente está Claro. moviendo nuestra economía. Este programa sería bueno que lo vieran no solamente los cristianos, sino que todo Puerto Rico pudiera ver este Claro, programa para que claro. entendiese el potencial y la importancia que tiene la iglesia cristiana en Puerto Rico. Correcto. Eso, Y con eso en mente, pues yo quise, ya nosotros teníamos programas de ayuda comunitaria, ujú. pero quise como oficializarlo, Y ahí es hacerlo. que nace Iglesia Ahí es Patria. que nace de ese ensayo el nombre de la Iglesia Hace Patria, porque ese era el nombre del ensayo, y comienza toda esta dinámica de utilizar, que es el propósito nuestro, el voluntariado de la iglesia, canalizarlo para poder servir a las comunidades sin esperar nada a cambio. Aquí entonces yo tengo que hacerte una pregunta que no se me puede pasar. Lleva aproximadamente 3 años, ¿verdad? Sí, Eso lo que me indica es que cuando pasa el huracán María por Puerto Rico, ya la iglesia Hace Patria está funcionando. estaba ¿Cómo, funcionando. cómo hiciste en medio de esa hecatombe, de esa crisis que vivimos, cómo se movió la iglesia Hace Pues Patria? mira, fue bien interesante porque no hubo una sola persona en nuestro país que no tuviera necesidad. Sin embargo, la iglesia, no solamente la nuestra o nuestra organización, Ujú. yo me encontré con muchas iglesias Claro, sí. que estaban haciendo su trabajo, que salieron a darle comida a las personas que no tenían. En el caso nuestro tuvimos organizaciones aún del exterior que nos ayudaron con provisión, con ofrenda, con máquinas para purificar agua, que hicimos en También. conjunto con otras iglesias de nuestro concilio de Dorado, de Manatí. Y salíamos a purificar agua a las comunidades, a las personas que tenían escombros en los diferentes sitios, les ayudábamos a removerlos, dimos agua potable, fuimos ¿verdad? Puerto Rico adentro, a Utuado, a ayudar a las El iglesias, centro de la isla. fuimos con brigadas de médicos, nos unimos a otras Y organizaciones. Utuado quedó devastado Devastado, en- devastado. de muchas áreas, Sí. psicológicamente, y obviamente las estructuras quedaron. Así que no fueron solamente ideas nuestras, pero también nos unimos a otras iniciativas de otras entidades, Sí. y unimos fuerza y con médicos, y fuimos a llevar medicina. Bueno, hicimos un sinnúmero de actividades, y recuerdo que en un momento dado la iglesia que nosotros, la sede nuestra en Toalta, Ujú. después del huracán, nosotros perdimos el templo completo. No teníamos lugar de reunión ¿En dónde fue ese? En en Toalta. Tualta, porque son dos. Está Tualta Sí, y Vega Baja, y ¿no es? Vega Baja. Sí, nosotros tenemos una iglesia que se reúne en dos lugares diferentes, ¿verdad? Muy Es bien. la misma iglesia en dos sedes.
y en Toalta perdimos nuestro templo. Y recuerdo que uno de los hermanos que estaba con esta iniciativa de traer provisión y de canalizar esa provisión, pues tuvo que poner en la dirección de su hogar para que la provisión llegara. Y la organización que estaba, ¿verdad?, orquestando todo esto, muy responsablemente me llama como pastor y me pregunta: si usted es pastor, ¿por qué hay una persona poniendo la dirección de su casa para recibir provisión? Y le digo: bueno, es muy sencillo, porque nosotros no tenemos iglesia, no tenemos templo. Iglesia tenemos, porque la iglesia Claro. no es el templo, pero no tenemos el templo para poder recibir la provisión. Pero sí, él está autorizado y es parte, ¿verdad?, de los esfuerzos que estamos haciendo como iglesia. La persona dice: o sea que ustedes se quedaron sin templo y tienen mucha necesidad y aún así están ayudando a otras Wow. personas. Y fue un buen testimonio, ¿verdad? Porque pienso que yo llegué a muchas comunidades donde preguntábamos quién ha llegado, quién ha pasado por aquí. Las personas decían: mira, el gobierno no ha pasado, FEMA no ha llegado, la iglesia ha llegado. La iglesia ha pasado por aquí. Vino La tal iglesia iglesia. dejó la La huella iglesia dejó la huella. y marcó las vidas. Así es. Y eso es lo que nosotros queremos. ¿Ves? Que la mentalidad de la iglesia cambia. Hay personas que me decían: pero no le pongas a la organización el nombre de la iglesia, porque eso va a cohibir tal vez a auspiciadores o personas. Pero el propósito principal de nuestra organización es que la gente sepa que la iglesia hace país. Que entendieran. Que la iglesia no solamente tiene cultos y tiene ministerios de ujieres y de alabanza, sino que la iglesia está sirviendo en las comunidades. Parte de nuestro propósito, por ejemplo, si vemos un terreno baldío, que por alguna razón el municipio pues no ha podido recortar o, ¿verdad?, o mantener, o basura en algún lugar, pues nosotros, en vez de ir a la alcaldía y quejarnos con el alcalde o mandar una carta, una vez al mes nosotros activamos nuestra organización, vamos allí, ¿Qué cosas hacen además de eso? cortamos la grama, Cortan grama. recogemos Escuchen basura, esto, cortan grama. Ajá. recogemos la basura de diferentes lugares. Vimos una propiedad que estaba abandonada y que ya estaba empezando a ser utilizada para delinquir, y nosotros vinimos, la limpiamos por completo, la pintamos, cambiamos la cara del lugar. Comenzaron a llegar food truck y comenzaron a ponerse al lado. Ahora hay un lugar de actividad económica en un sitio donde lo que hacían Donde era estaba perdido tirar totalmente. basura. Y eso lo hizo la iglesia, Exacto. con el voluntariado de la iglesia. A veces el país y el gobierno no entiende que la iglesia está compuesta de personas, Claro. de personas profesionales. La gente ve la iglesia como una institución, pero nosotros vemos la iglesia como gente, ¿verdad? ¿Cuántas personas te ayudan en la iglesia, Cepate? ¿De cuánto está hablando ese grupo Pues mira, eso que se mueve? Esa es la varía diferencia. porque depende de la actividad que se haga, ¿verdad? Varían personas, pero hemos salido grupos de 10 hasta 20, 50 personas. Me acuerdo que para el huracán María, cuando dábamos comida, las líneas de personas eran larguísimas, así que teníamos muchos voluntarios, 35, 50 personas que estaban allí sirviendo, trabajando, entre ellos maestros, médicos, ingenieros, o personas que simplemente trabajan en construcción. Y es lo que nuestro anhelo es: utilizar las profesiones que tiene la iglesia, la gente, canalizarlas para poder servir a la comunidad sin esperar nada a cambio. Pero no necesariamente son todos de la iglesia Nuevo Testamento. Tienes también personas quizás de otro concilio o de iglesia independiente que se han unido a esta visión. Sí, y no solamente personas que son de otras iglesias, aún personas que no son de la iglesia, Oh, wow. que han decidido: mira, nos interesa ese movimiento, queremos lograrlo. Hemos tenido organizaciones y empresas que no solamente han donado finanzas, sino que se han unido, han enviado sus empleados para trabajar con nosotros en proyectos como O sea, este. que la visión ha tenido tanta acogida que aún personas no creyentes se han unido a la visión. Correcto. La última actividad que hicimos con esta ola que hay de abuso, ¿verdad?, a la mujer, hicimos una actividad donde reunimos sobre 50 damas para darles herramientas, talleres, ¿verdad?, de autoestima. Y en fin, teníamos allí también organizaciones donde, si había una persona que estaba siendo de alguna manera maltratada, allí mismo podía montarse y recibir la ayuda que necesitaba. Todo listo Todo para- eso ocurrió planificado por la iglesia, y organizaciones que no tienen que ver nada con la iglesia
donaron para que esa actividad se pueda llevar a cabo. Y eso es una de las cosas que nos gusta. La iglesia está empezando a crear un nombre de excelencia, Exactamente. un nombre de una sana administración. Y mi opinión es que esa es la mejor predicación que hay. Claro, claro. Está motivando Esa es aún la a mejor empresas predicación. que no tienen que ver nada con la iglesia a decir, yo quiero apoyar la visión de la iglesia, porque la visión de la iglesia va más allá de simplemente tener, ¿verdad?, nuestros ministerios, que son muy importantes y son la base, pero yo creo realmente que la iglesia sale de las cuatro paredes todos los días. Eso La es así. pregunta es, cuando las personas me dicen, la iglesia, me dice, pastor, ¿cuándo vamos a sacar la iglesia de las cuatro paredes? Yo le digo, bueno, la iglesia solamente está en cuatro paredes los domingos. Correcto. Todo el resto de la semana la iglesia está afuera. ¿Qué vamos en a hacer sus con los demás trabajos, días? en sus supermercados, en las escuelas, en los diferentes lugares. La pregunta no es si la iglesia sale de las cuatro paredes, la pregunta es si estamos siendo la iglesia fuera de las cuatro paredes. ¿Qué hace la iglesia cuando sale de las cuatro paredes? Correcto, si estamos comportándonos como la iglesia en nuestros lugares de trabajo, sirviendo a los demás, corriendo la milla extra con las personas, impactando las vidas a través del evangelio. Ese es ¿verdad? La pregunta que tenemos que hacernos nosotros, y es la idea principal detrás de la Iglesia Hace Patria, ¿verdad? Un movimiento que busca que no solamente canalizar el voluntariado de la iglesia para poder servir a las comunidades, sino que esa comunidad entienda que la iglesia está trabajando. ¿Cuál ha sido el reto más grande que ha tenido la iglesia Hace Patria? Pues mira, que las personas puedan entender que nosotros no podemos desconectarnos de la realidad de nuestro país. ¿Ves? La iglesia, incluso el Estado y muchas de las personas políticas, ¿verdad?, siempre están diciendo la separación de iglesia y Estado, y nos han vendido esta idea de que la iglesia tiene que desconectarse de la realidad del país. Sin embargo, la iglesia no puede desconectarse de la realidad de donde está. Es imposible hacer eso. Porque nosotros somos ciudadanos. Nosotros pagamos peaje, pagamos impuestos, trabajamos, estamos inmersos en la economía de nuestro país. Y el poder entender que una calle sucia, un terreno baldío sucio, un lugar donde no hay ¿verdad? Cosas buenas sucediendo, pudiéramos decir como iglesia, bueno, eso no me toca a mí. Pero eso afectará a mi familia, afectará el negocio que yo pueda tener, claro que lo afecta. Por lo tanto, si nos afecta a todos, pues en lugar de nosotros quejarnos, tenemos que ser parte de la solución a ese problema. Así que ya no llamamos a alguien para que recoja basura, nosotros lo hacemos. No llamamos a alguien para que pinte el lugar, nosotros lo hacemos. Buscamos los recursos entre nosotros mismos o de auspicios que recibimos y logramos hacer que ese lugar que antes se veía feo, ahora se vea bien. Y esa es la visión que tenemos que inyectar como Claro. pueblo de Dios. Necesitamos un mejor Esa es la país inyección. y la iglesia juega un papel protagónico en la recuperación Me de encanta nuestro esa país. palabra, protagónico. Nosotros tenemos que ser protagonistas y estar donde está la necesidad, haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. No podemos desconectarnos de la iglesia. Recuerdo un verso, una historia en la palabra de Dios, donde Dios le dice a su pueblo, ustedes van a ir a Babilonia, a ese lugar, no le crean a los profetas, porque los profetas estaban diciendo, no, ustedes no van a sufrir, Dios los va a rescatar, y Dios vino y dijo, no le crean a los profetas, ustedes sí van a ir a ese lugar, van a estar en Babilonia, ahora compren casa, planten viñas. Entonces dice, velen por la prosperidad y la paz de esa ciudad, porque en la paz de esa ciudad está tu paz. Y yo no me siento que yo soy de aquí, porque realmente nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero mientras estemos aquí, lo que pasa aquí nos afecta a nosotros. Tiene que importar. Y mientras nos afecte, nos tiene que importar. Y si nos importa, tenemos que hacer algo. Y esa es la Iglesia Hace Patria, es mover la gente a la acción de poder impactar la sociedad, no solamente, ¿verdad?, con las cosas que hacemos como eclesiásticas, sino con nuestro servicio, porque el servicio va a abrir la puerta para nosotros poder compartir un mensaje, el mensaje que cambia y transforma vida. Quiero comentarte algo que para mí ha sido muy importante e inspirador en los últimos años. Yo estoy consciente y convencido de que la iglesia es la única entidad en el mundo entero que tiene un mensaje que puede cambiar el corazón del hombre. No hay otra entidad que lo puede hacer. Una universidad puede ayudarte a ser más inteligente, pero no cambia el corazón del hombre. Por eso vemos personas que tienen títulos y siguen siendo ladrones, siguen siendo personas no morales,
porque tal vez su inteligencia es mayor, pero su corazón sigue siendo el Con mismo. corbata y gabán, pero el El corazón. corazón es el mismo, ¿verdad? O las leyes, los abogados, las personas que trabajan en la casa, ¿verdad?, de las leyes, pueden crear leyes para poder crear organización y poder tal vez tratar de controlar las cosas, ¿verdad? Y esas leyes, mientras hayan oficiales o cosas que representen la ley, puede ser que funcione. Pero cuando no hay nada que represente la ley, no va a funcionar. La gente vuelve a hacer lo mismo que hacía. ¿Por qué? Porque el problema no estaba en el ambiente, estaba en el corazón del hombre. Está aquí, en el corazón. El evangelio es el único mensaje que puede transformar el corazón del hombre. ¿Has visto, perdona que te interrumpa, has visto entonces en el transcurso de la iglesia Hace Patria, has visto quizás un despertar en la iglesia puertorriqueña? ¿O sientes que todavía nos hace falta más? Sí, no, yo creo que María fue un gran... Fue un despertar, para muchos fue un despertar. Fue un despertar para la iglesia. Y yo, ¿verdad? He estado curiosamente dando gracias los últimos días por María, porque aunque nos destruyó, yo creo finalmente que nos hizo bien, como país y como iglesia. Ayudó a que muchas personas despertaran, ayudó a que muchas personas supieran realmente dónde están paradas, a ser más agradecidos, en fin, muchas cosas más. Hay gente que conocieron sus vecinos y llevan 6 años viviendo Sí, uno correcto, al lado del otro. correcto. Y no se hablaban. Correcto, entonces creo fielmente que nos falta mucho trabajo por hacer, Claro. pero creo que la iglesia está empezando a entender que yo puedo ir a donde una persona y predicarle el evangelio y tal vez no seré tan recibido como si voy a donde esa persona y le sirvo y le predico con mi vida, sirviéndole, y que esa persona vea que la iglesia está ahí para algo diferente. Te cuento un testimonio rapidito. Claro. Los primeros ejemplos que tuvimos de la iglesia Hace Patria, una calle principal en el pueblo de Toalta, que estaba más o menos abandonada, ¿verdad? Porque pues en ese tiempo todos los municipios estaban pasando crisis. Así que no tienen la misma fuerza económica para poder mantener las diferentes áreas. Un lugar con el pasto bien alto, de basura, en una calle principal. Y dijimos nosotros, esa calle da camino a donde está nuestra iglesia. Cada vez que yo pasaba por ahí, yo decía, wow, qué feo ese desastre allí. Qué feo se ve eso. Y yo puedo hacer algo. Así que ese día dijimos, bueno, el sábado que viene, que nos toca trabajar en la iglesia Hace Patria, traigan sus trimmers, traigan sus máquinas, traigan bolsas de basura, vamos a trabajar. Y vinieron hermanos, hermanas, con sus camisas y empezamos a trabajar, a limpiar, a limpiar. De momento, una vecina que está en una de las casas cercanas sale con agua y nos da agua. Y ahí, hola, Dios te bendiga. Y dice... Se creó una conexión. Sí, nos dijo, ¿de qué cárcel son ustedes? No. Porque tenía la idea que habían sacado el preso para poder, ¿verdad?, hacer trabajo Sí. comunitario. Y no, nosotros no somos de la cárcel, somos de la iglesia. De verdad, de la iglesia. Sí, esta es la iglesia está trabajando. Más libre es imposible. Sí, esta es la iglesia, estamos aquí para servirle. Ay, qué bueno, gloria a Dios. Un empresario cruza la calle y dice, cuando terminen, por favor, van, yo voy a pagar el almuerzo. Dice, ¿de dónde son ustedes? ¿Qué organización? Dice, nosotros somos de la iglesia. Sus palabras fueron, wow, a una iglesia así valdría la pena asistir. Comenzamos a ministrarles, ¿verdad? Él dice, yo llevo poderosa. tiempo tratando de buscar a alguien para poder cortar esa grama y que esto se vea bien. Y ustedes han venido voluntariamente, sin que nadie les obligue, simplemente a hacer ese trabajo de servicio. Y se ha creado una conexión en la comunidad, porque saben que hay una iglesia ahí que no solamente está predicando la palabra, pero que está viviendo la palabra. Yo creo que Puerto Rico necesita más que se le diga un mensaje. Puerto Rico necesita ver un mensaje. Eso es así. Que nosotros seamos que el mensaje. actuemos. Que seamos Que el llevamos mensaje. la palabra, pero a través de nuestras acciones. Amén. Así es. Así es. Pastor, el tiempo se nos ha acabado. Tengo un dolor en el alma por eso mismo, porque de verdad que ha sido, para mí en lo personal, ha sido una bendición compartir con usted y escuchar todos esos testimonios. Así que no me cabe la menor duda que a todos en sus casas también es una bendición escuchar a una persona con una visión tan profunda y un impacto en la comunidad tan profundo y tan maravilloso. Felicidades por lo que hace. Gracias. Que vengan muchos años de Amén. mucha bendición y que la iglesia Hace Patria siga siendo patria. Amén. Amén. Igual Y ustedes. ustedes, Adelante. gracias. Y ustedes no se retiren, que pues próximamente tenemos la reflexión que sé que también va a llegar a sus corazones. No te retires. Hace unos años atrás escuché un testimonio de un pastor que estaba con su familia comiendo en un fast food y antes de entrar se encuentra con una persona que está en la calle, que está en la droga. Él dice que por salir del paso sacó de su bolsillo unas monedas y las puso.
Pero no lo hizo con pasión, solamente lo hizo por salir del paso. Sentado mientras comía, él solamente escuchaba una voz en el corazón que le dijo, no lo estás haciendo bien. No disfrutaba su comida porque esa voz retumbaba y miraba a aquella persona que en el estacionamiento seguía pidiendo. Se echaba otro bocado a la boca y la voz en el corazón volvía y decía, no lo estás haciendo bien. Él decía que el Espíritu Santo lo estaba conmoviendo tanto que estaba a punto de reventar. Y aquella voz volvía a decir, no lo estás haciendo bien. Acto seguido él se levanta, pide otra orden, sale con su familia y le entrega esa comida al mendigo. Y dice que mete la mano en su bolsillo y él dice, no sé cuánto saqué, yo sé que ahí habían billetes y los puse en su mano. Y le dije, todo esto te lo doy con el amor de Dios que cubre todo el pecado. Para su sorpresa, aquel hombre de la calle lo miró y le sonrió y le dijo lo siguiente, ahora sí lo estás haciendo bien. Él dice que su esposa cayó danzando en el espíritu mientras aquel hombre decía aquellas palabras y la reflexión se basa hoy en esa experiencia, en la de dar, pero de dar de corazón, no dar solamente por dar, por salir del paso. Hay un versículo bíblico que se encuentra en Marcos 9:35 y quiero compartirlo contigo hoy. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y le dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero. Y termina diciendo lo siguiente, y el servidor de todos. Y es que en el Evangelio, como lo pudimos ver a través de esta entrevista, lo más profundo y lo más maravilloso es el servicio. El que tú puedas hacer la diferencia en la comunidad. El que tú puedas hacer la diferencia en tu familia, en tu trabajo, con tus amistades. Que no se pierda ni una sola oportunidad de llevar el nombre de Cristo en alto y de anunciar las buenas nuevas de salvación. Porque a diferencia de lo que muchas personas piensan, que el servicio nos hace menos o porque el servicio nos puede desgastar, el servicio en la obra de Cristo nos llena, nos satisface y nos lleva a otro nivel. ¿Por qué? Porque en el servicio hay unas vertientes que no podemos dejar a un lado. Como por ejemplo, todos debemos tener el amor por el servicio. Y si tienes amor, es que sale del corazón. Un cristiano que tiene amor por el servicio ha entendido su propósito en la vida, ha entendido cuál es la plataforma de su ministerio. El líder aprende a ver las necesidades y actúa. Un líder no solamente se queda en el diálogo, sino que lleva una palabra en sus acciones. Esa es la palabra que más profundo cala en los corazones, la que llevamos con nuestras acciones. La mayor predicación no es la que se habla, sino la que se vive. Porque aunque uno se pueda parar en un púlpito, abrir la palabra de Dios, hablar de ella, y eso no torna atrás vacío, cuando nosotros salimos de las cuatro paredes, como hace esta iglesia, es cuando ocurren los milagros más maravillosos. Es cuando la gente empieza a ver las manos de Cristo a través de nosotros. Es cuando la gente empieza a ver los pies de Dios a través de nosotros, llegando a la necesidad. Y como decía el pastor, la iglesia juega un papel protagónico aquí en Borinquen, aquí en Puerto Rico. Ellos están haciendo la diferencia. Pero también tú puedes hacer la diferencia y unirte a este movimiento. Salir de las cuatro paredes, anunciar el nombre de Cristo por cada pueblo, por cada barrio, por cada calle. Porque la necesidad está y nosotros tenemos lo que ellos necesitan. Ese vacío que está en sus corazones, nosotros podemos llenarlo porque nosotros llevamos a Cristo
en el de nosotros, en nuestro corazón. Atrévete a hacer la diferencia. Nosotros estamos aquí para servir. Hemos sido llamados para servir. Y hoy es el día en que tú puedes hacer la diferencia. Agradecemos como siempre a Center que nos ayuda aquí en todo el set de Cambio de Voces. Y a ti te damos las gracias por tu apoyo y por tus oraciones. Mi nombre es Will Santiago. Esto ha sido Cambio de Voces y que Dios te bendiga rica y abundantemente.